quiero cerrar el ciclo de la galería nocturna. La semana pasada hablamos de una iglesia normanda del siglo XII o XIII, que es la más antigua que hay en Londres, que me la encontré misteriosamente, y también me encontré otra de la que quiero hablar hoy y que tiene que ver con los caballeros templarios. Hay una zona de Londres medieval que a mí me fascina porque mezcla varias cosas de una manera muy divertida. Es lo que se conoce como la zona del Templo o Templo. Es un distrito que fue propiedad, precisamente como su nombre lo indica, de los caballeros del Temple o los templarios, que en su centro erigieron una pequeña iglesia que es, en su origen es esto, la pequeña iglesia del Templo. Y aquí hay que decir algo muy importante. La planta circular de esta primera parte de la iglesia es circular porque el Templo de Jerusalén es circular. Los caballeros del Templo se supone que eran los caballeros que cuidaban a los peregrinos que iban a Jerusalén, a Tierra Santa, porque claro, como la Tierra Santa estaba tomada por los musulmanes y además había unas inseguridades enormes a la hora de viajar, pues los caballeros templarios cuidaban a los peregrinos y los papas y obispos y demás les agradecieron esto a los caballeros templarios, llenándolos de riquezas y dándoles un poder enorme que tuvieron en toda Europa, hasta que el rey de Francia decidió que le gustaban las riquezas de los templarios y para quitárselas los acusó de satanistas, de adorar a Baphomet, de hacer un montón de cosas horrorosas, ejecutó un montón de ellos y requisó sus riquezas. Bueno, esa es la historia triste de los templarios. La iglesia se consagró en 1185, es probablemente la segunda iglesia más vieja, más antigua del Reino Unido o de Inglaterra, y lo que ven ustedes a la izquierda es la planta circular original, es la iglesia original. Unos 50 años después de su consagración se le añadió otra edificación, la edificación rectangular que se ve a la derecha, pero toda la distancia desde el límite de la parte circular de la planta original hasta el altar que está en el extremo de la nueva parte rectangular no debe tener más de 50 metros, es muy, muy, muy pequeñita. Como sea, decíamos, en 1307 el rey de Francia decidió disolver a los templarios. Este es el extremo donde está el altar, precisamente la zona rectangular. Decíamos, en 1307 el rey de Francia disolvió a los templarios, ejecutó a varios de ellos, o a muchos de ellos, y se quedó con sus riquezas, o sus riquezas fueron quedando en manos de los caballeros hospitalarios, lo que fue algo que ocurrió también en Inglaterra. Buena parte del complejo monástico que habían erigido alrededor de la iglesia los templarios es desde 1320 el asiento de los abogados, de los barristers de Londres. Esto estaba cerca del Tribunal Real, y cuando el rey tomó estas tierras y las puso a disposición, las vendió, en pocas palabras, pues muchos abogados compraron viviendas, espacios, lo que hoy serían espacios de oficina, para estar cerca del Tribunal Real. Y hasta hoy, si uno camina por aquí, se encuentra montones de bufetes legales y todo está lleno de letreros de distintos abogados. Las otras fotos son mías, esta no, lo aclaro. En esa iglesia ocurrieron cosas interesantes. Por ejemplo, en 1215, el templario William Marshall, que está enterrado allí, creo que se ve abajo, sí, solo se ven sus pies, porque hay 8 enterrados, y él es el de abajo a la derecha. William Marshall reunió en esa iglesia, en ese mismo lugar, al rey Juan y a los varones que estaban pidiendo derechos. La primera vez que la gente andaba pidiéndole derechos a los reyes. Obviamente los siervos, la gente común y corriente no se planteaba ni siquiera tener derechos, pero los varones sí consideraban que tenían derechos y empezaron a exigírselos el rey, y William Marshall medió entre ellos, aceptaron los dos negociar, y esto llevó, después de la negociación, que ya no se celebró aquí, a la firma de la Magna Carta. La Magna Carta es la primera carta de derechos
de la legislación mundial, aunque los reyes nunca la respetaron, sigue siendo un documento jurídico fundamental para todo el mundo, porque establece los derechos de gente que no era de la Casa Real. También en 1381, que fue algo después de eso, unos 160 años después, se hizo, y esto obviamente tampoco es mío, ocurrió la rebelión de los esclavos, y en la rebelión de los esclavos, o de los siervos, los amotinados, siervos que así como los varones 160 años antes pedían derechos, estos empezaron a pedir derechos dirigidos por un tipo legendario que es muy interesante estudiar, que es Wat Tyler. Se levantaron y fueron a pedirle al rey derechos, respeto, dignidad, y entraron a saco a la zona de Temple y quemaron montones de papeles demostrando que no tenían ningún respeto por unas leyes que los mantenían en la absoluta servidumbre. La historia de esta revuelta es apasionante y también es una historia de una traición, curiosamente, porque el rey, que era un rey niño, si mal no recuerdo, les promete todo a los siervos, los reúne en Smithfield, donde está la iglesia de la que hablábamos la semana pasada, les promete que van a tener derechos y luego procede a no respetar nada, a matar a Wat Tyler y a reprimirlos de una manera bestial. Pero es la primera vez que la gente también pidió derechos. Este es uno de los hijos de Marshall, Gilbert Marshall. Sus 4 hijos están enterrados allí. Pero una cosa molesta que tiene esta iglesia, que a mí me resulta muy desagradable, es que Dan Brown la utiliza en su horrendo mamotreto El Código Da Vinci, la cosa más inoriginal del mundo, que copió a thrillers esotéricos del pasado, de los que había montones, con el embuste de Pierre Plantard y del priorato de Sion y demás. Ya se había escrito muchísimo de esto y pues el señor Dan Brown simple y sencillamente lo recicló, pero atribuye la planta circular de la primera iglesia, la primera planta, a una intención pagana. Dice, tío, pero es que falta investigar 2 segundos para descubrir que no, la planta es circular por el Templo de Jerusalén. Pero bueno, copió así a muchos novelistas anteriores a él y sacó su embuste de la planta circular. Hay una tentación horrible además que tiene esta iglesia, y si van ustedes algún día, quiero prevenirlos contra ella, porque es esto. Dice en inglés, por favor, no en mayúsculas, toque la cuerda de la campana. No me pueden poner eso allí y esperar que no toque. No la toqué, pero así pueden ustedes ver la desesperación de mi mano, porque si a mí me dicen que no la toque, es una tentación de la que es muy, muy difícil escapar. En los jardines que rodean también a la iglesia del templo, por cierto, Shakespeare ubicó en su Enrique VI la escena imaginaria donde se arrancan 2 rosas, las de los York y de los Lancaster, la rosa blanca y la rosa roja, que dieron origen a la Guerra de las Rosas. Y también dieron origen a Juego de Tronos, que a mí me parece excelente. También tengo que aclarar, esta foto tampoco es mía, las demás sí. La iglesia sobrevivió bastante bien al incendio de Londres y a la batalla de Inglaterra de 1940, salvo por el techo. Este techo que están ustedes viendo es totalmente nuevo, pues se incendió la noche del más violento ataque nazi, y también es por ello que exactamente al centro, en el suelo nuevo de esa parte circular de la iglesia, está este letrero: recuerden en sus oraciones a los que murieron en la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Supongo, decía yo, que si hay que rezar, pues por lo menos que sea por una buena causa. Otra cosa que me parece que es interesante, otra cosa que se perdió en el bombardeo fue el órgano original de la iglesia. Entonces resultó, la historia es maravillosa. Un señor llamado Lord Glentannar, un escocés de estos que tienen castillos, desde 1920 en su castillo habían puesto un órgano, y los músicos que tocaron decían que el lugar tenía la acústica más horrenda de toda la historia de la humanidad, que había sido construido el castillo de Lord Glentannar como el enemigo de la música. Y Lord Glentannar, que parece que tenía cierta apreciación musical, se dio cuenta que efectivamente el órgano sonaba horrible, y en 1954, para sustituir el órgano que se había perdido en la guerra,
les llevó su órgano de Glentanar a la iglesia del templo en el centro de Londres. El órgano suena absolutamente celestial en la deliciosa acústica que tiene la parte rectangular de la iglesia del templo. Tan es así que una vez lo oyó un señor que se llama Hans Zimmer, y Hans Zimmer trabaja de compositor para bandas sonoras del cine. Y ese órgano lo impresionó tanto que, utilizando las capacidades de ese órgano y sus distintas voces y sus distintos tubos y mezclas, escribió toda la banda sonora de Interstellar. Y la banda sonora de Interstellar está grabada en la iglesia del templo con el órgano de Lord Glentanar, que finalmente ahora podía brillar como debía brillar. Un elemento más que a mí siempre me ha llamado la atención de la arquitectura medieval. Alrededor del edificio circular, no en la parte rectangular, sino alrededor del edificio circular original, hay un montón, estas son solo unas cuantas, tengo varias más, las fotografié una por una cuidadosamente, de las caras grotescas que son enormemente habituales en la decoración de las iglesias del medievo. Son caras caricaturizadas, a veces aterradoras, a veces divertidas, a veces malévolas, a veces de todo tipo. Y lo más interesante de estas caras grotescas es que los historiadores nos dicen con absoluta certeza que no tienen ni idea de por qué se hacían. No hay ningún documento escrito que sugiera por qué, o cómo, o sobre qué bases, o sobre qué caprichos se hacían estas caras grotescas en todo el medievo. Y luego hay también esculturas de carácter sexual tremendas en las iglesias. ¿Por qué? Pues los historiadores no lo saben, pero son verdaderamente importantes, son verdaderamente relevantes. Y además se dice que estaban policromadas, como todas las esculturas del pasado que nosotros nos imaginamos en piedra y en mármol blanco y cosas por el estilo. No es cierto, todas estaban pintadas como figuritas como las figuritas que se pintan, ¿no? Y que tú compras tus figuritas en blanco y las pintas, sea de los héroes de Marvel o sea del Señor de los Anillos. Todas estas caras y todas las esculturas que hemos visto y todas las esculturas griegas y romanas que ustedes conocen, muy probablemente todas estaban policromadas. Total, que luego ha resultado que esta iglesia, como la londinense medieval del hilo anterior, me persiguen documentales y me persiguen demás con datos que yo no tenía, que me hubiera gustado tener el día que fui a visitarla y a tomarle fotos, porque yo fui porque era medieval y me gusta. Sobre todo me metí en eso porque durante una época me dediqué 2 años a escuchar solamente música medieval. Así que pues valga como recomendación turística esto, que además es, por supuesto, arte y belleza. Y no me vuelvan a decir que si soy ateo, ¿por qué admiro una iglesia? Porque tampoco creo en Atenea y puedo admirar el Partenón.